Golpe seco, 7 de la mañana. Mi vida, meticulosamente organizada, se hizo añicos con un sonido tan simple como el tintineo de una taza contra el mármol. Me llamo Ricardo Encinas. Soy un abogado corporativo de 46 años, conocido en Medellín por mi frialdad y mi capacidad para desarmar argumentos. Pero aquel martes, en mi propia cocina, el argumento que me presentó mi esposa me dejó completamente paralizado. Eliana entró en la sala, envuelta en una luz matinal que no merecía. Sus ojos brillaban con una intensidad que no veía dirigida a mí desde hacía años, tal vez desde el nacimiento de nuestra hija. En su mano, un pequeño objeto de plástico blanco, un test de embarazo. «Vamos a ser padres de nuevo, Ricardo», me anunció, con una voz llena de una alegría impostada. Sentí un frío glacial extendiéndose desde mi pecho hasta la garganta. La tostadora, detrás de mí, dejó escapar una bocanada de humo quemado. Mi café se enfrió al instante. «Es una noticia inesperada», logré decir, mi voz apenas un susurro. La verdad era que no la había tocado, ni siquiera un beso de marido a mujer, en más de 4 meses. Eliana frunció el ceño, pero la emoción no decayó. «¿No estás feliz? Es un milagro, justo lo que necesitábamos para unirnos de nuevo». «¿Cuánto tiempo crees que lleva?», pregunté, ignorando su última frase. Necesitaba números, no emociones. Ella dudó, tocándose el vientre. «No sé, 6 o quizás 7 semanas. Fui a la clínica la semana pasada». 7 semanas, 4 meses de camas separadas, excusas por cansancio y silencios incómodos. El cálculo era despiadado. La cronología simplemente no funcionaba. Y el vacío que sentí no era de sorpresa, sino de la confirmación de la peor sospecha. Podría haber explotado. Podría haber arrojado la taza, haber exigido saber quién era el padre biológico, pero en mi mente vi el rostro de Sofía, nuestra hija de 12 años, mi prioridad. 16 años de hipoteca, cuentas compartidas y fines de semana familiares se interpusieron entre mi ira y la puerta. No se incendia una vida entera por un arrebato. La estrategia siempre supera al sentimiento. Me acerqué a Eliana y la abracé. Un abrazo tenso y falso. «Tendremos que prepararnos», le dije, forzando una sonrisa. «Es una bendición». Ella se relajó visiblemente. Había esperado una pelea. Le di su misión. 1 hora después, ya estaba en mi despacho en el centro de Medellín. El cristal de mi oficina reflejaba la ciudad ruidosa, pero dentro el silencio era absoluto. Olvidé los contratos y las juntas directivas. Lo único que importaba era la prueba plástica y la línea de tiempo que me gritaba la verdad. Mi primer movimiento fue digital. Yo gestionaba el plan de datos familiar. Accedí a los registros de llamadas y mensajes de los últimos 4 meses. No busqué conversaciones, busqué patrones, y lo encontré. Una y otra vez, un mismo número de 10 dígitos aparecía en los registros. Llamadas a media mañana, mensajes de texto a última hora de la tarde, justo cuando yo volvía del trabajo o estaba en una reunión con clientes. En mayo, los mensajes eran esporádicos. En junio y julio, eran una avalancha. Cientos de intercambios. Nadie habla con un amigo o un familiar 300 veces al mes sin un motivo oscuro. Luego, un detalle crucial. Hace 3 semanas, la actividad de ese número se detuvo en seco. O él desapareció, o se volvieron más cautelosos. La primera hipótesis me pareció demasiado conveniente. El dinero no miente. Mi siguiente parada fue la cuenta de la tarjeta de crédito conjunta. Revisé los últimos 6 meses. Hubo cargos en restaurantes sofisticados, facturas para 2 personas, con vino y propina incluida, en noches en las que Eliana supuestamente estaba en el gimnasio. Y un cargo que hizo que se me tensara la mandíbula. Una noche en el hotel de lujo El Nogal, el mismo fin de semana que yo estaba fuera, en un congreso en Bogotá. Ella me había dicho que se quedaría con su hermana, por supuesto. Pero lo que realmente me hirió
en un nivel de humillación que un hombre prefiere no admitir, fue el gasto de $2,100 en una boutique de lencería que nunca había visto en mi vida. La ropa interior de algodón que ella usaba no costaba eso. ¿Dónde se estaba usando esa lencería si no era en nuestra habitación? Todo esto no era un error ni un desliz, era un plan elaborado. Llamé a Miguel Rosales, mi amigo y abogado de familia. Le pedí un encuentro en un lugar discreto. Lo expuse como un caso hipotético de un cliente, embarazo, línea de tiempo que no coincidía, registros financieros. Miguel, con su rostro curtido por años de ver matrimonios implosionar, solo revolvió su café. Hipótesis o no, Ricardo, dile a tu cliente que se calme, que actúe como si no supiera nada, que documente todo, recibos, mensajes, fotos. No le des una razón para que se anticipe y se quede con todo. La misma mujer que ama te despluma si se siente acorralada. Al regresar a casa, me transformé. No hubo reclamos ni distancia. En cambio, le pregunté a Eliana sobre el bebé, le masajeé el cuello. Le dije que quería celebrar el embarazo en nuestro viejo restaurante favorito, la Távola Rústica, donde solíamos ir cuando no teníamos dinero. Ella aceptó, sorprendida y visiblemente aliviada. Ella creía que su jugada había funcionado, que yo había mordido el anzuelo. En ese momento comprendí mi función. Debía convertirme en el esposo perfecto, el idiota comprensivo, porque la gente cómoda es descuidada, y yo necesitaba que ella se sintiera muy, muy cómoda. La partida de ajedrez acababa de empezar, y el primer movimiento había sido mío. La cena en la Távola Rústica fue un ejercicio de control magistral. Eliana lucía un vestido azul que hacía años no veía, sonriendo con la mano sobre su vientre. Pedí vino, ella agua mineral. Brindamos por el nuevo comienzo. Yo asentía, escuchándola hablar de nombres, de cunas y de viajes familiares. Parecíamos una pareja rehabilitándose. La realidad era que solo uno de nosotros conocía el verdadero final. Mi misión de documentación no se detuvo en los extractos bancarios. Necesitaba una cara para ese número de teléfono, una conexión tangible con el gimnasio de lujo que ella llamaba su escape. Si quería ganar esta batalla por la custodia de Sofía y por mi patrimonio, necesitaba inteligencia, no solo sospechas. Contraté a Olivia Castro, una investigadora privada recomendada por Miguel. Una mujer directa, sin rodeos, de unos 30 y tantos años. Le entregué la carpeta, el número repetitivo, los cargos en hoteles, el horario de Eliana en el gimnasio Toro Loco. Dame 2 semanas, me dijo, con la carpeta en mano. Encontraré al hombre y sabremos qué tan profundo es el hoyo. La espera fue tensa, pero la actuación debía continuar. Empecé a llegar más temprano a casa. Cocinaba. Le preguntaba sobre los síntomas del embarazo, buscando en Google información sobre náuseas y dolores de espalda. Le compré té de jengibre. Me ofrecía a acompañarla a las citas médicas. Me convertí en el esposo de oro que ella necesitaba mostrar al mundo, un faro de apoyo incondicional. Los vecinos me felicitaban en el camino de entrada. Eliana tiene suerte de tenerte, Ricardo. Eres una roca. Yo sonreía, sintiendo el peso de la ironía. Cada muestra de afecto, cada palabra de aliento, era solo un ladrillo más en el muro de contención que estaba construyendo. Mi matrimonio se había convertido en una puesta en escena barata. 10 días después, Olivia me envió un correo electrónico críptico. Necesitamos vernos, hoy. Nos encontramos en una cafetería anónima cerca de la universidad. Olivia no perdió el tiempo. Deslizó un sobre grueso sobre la mesa. Su nombre es Jacinto Mercer, me dijo sin levantar la voz. 32 años, entrenador personal en Toro Loco. Abrí el sobre. Dentro fotografías granulosas. Jacinto atlético y bronceado, caminando al lado de Eliana. En una toma, su mano descansaba sobre la espalda de ella, con una familiaridad posesiva que me revolvió el estómago. En otra,
reían en una mesa de un restaurante pagado con mi tarjeta. Había encontrado un rostro para la traición. La abstracción se había vuelto realidad palpable. Olivia carraspeó. Hay más. Hemos documentado encuentros. Los registros de llamadas coinciden perfectamente con los horarios de sus ausencias. La línea de tiempo de la concepción es casi exacta con el inicio de su relación. Este es el padre. Luego, deslizó otro sobre. Este era más delgado, pero su peso psicológico era enorme. Tengo fotos de una de las habitaciones de hotel. No dejan mucho a la imaginación. No lo abrí. Simplemente sentí el grosor de la evidencia en mi palma. No necesito torturarme, respondí, mi voz firme. Esto es para la corte, no para mí. Guardé el sobre sellado en mi maletín. Pero Olivia no había terminado. Sacó unas hojas impresas por separado. Una última cosa, Ricardo. El nombre de tu esposa apareció en un lugar inesperado. Me mostró una fotografía de Eliana saliendo de un edificio de oficinas en el centro. Iba vestida de forma profesional. La fecha era de hacía 4 meses, mucho antes del milagro anunciado. Revisé la dirección, continuó Olivia. Es una firma de abogados de familia. Su jefe es conocido por ser un divorcista agresivo y caro. Me recosté en la silla, sintiendo un frío distinto. No era celos, era el reconocimiento de una estrategia. Ella no había caído accidentalmente en los brazos de otro hombre. Ella había consultado a un abogado antes de quedar embarazada. Buscaba la libertad o una posición económica ventajosa. Y cuando quedó embarazada, ¿por qué no siguió con el divorcio? Porque una mujer embarazada, con un marido supuestamente feliz y con una cuenta bancaria robusta, tenía una posición mucho más fuerte. Eliana había intentado manipular mi futuro. Esa noche, con la casa en silencio, organicé toda la evidencia en mi estudio. Registros, fotos de Jacinto, la nota sobre la consulta legal. Escaneé cada página, creé carpetas cifradas y copias de seguridad. Todo etiquetado de manera lógica. Ellison contra Ellison. Evidencia. Estaba construyendo un caso contra la mujer con la que había compartido 16 años. Una tarde, me encontré con Eliana en el salón. Ella estaba en la televisión viendo una comedia. Me acerqué, me senté a su lado y le pregunté, ¿cómo te sientes, cariño? ¿El bebé te patea mucho? Ella me miró, conmovida por mi atención. Se apoyó en mi hombro como si fuéramos una pareja feliz. Era una imagen perfecta, y yo solo sentía la náusea del engaño. Mi rol era simple, sostener la mentira hasta el día en que la verdad fuese irrefutable. La clave de la victoria no residía en mis emociones, estaba en la disciplina y la anticipación, y mi mayor anticipación ahora era un paquete anónimo que había encargado a un laboratorio en el extranjero. Un kit de prueba de paternidad que se dirigía a mi oficina en Medellín. La verdad se obtendría por correo urgente. El paquete del laboratorio llegó discretamente a mi oficina. Un sobre marrón, inofensivo. Lo abrí con la puerta cerrada. El kit de hisopos estériles y los formularios de consentimiento se sentían fríos y quirúrgicos en mis manos. Era una prueba para mí mismo, un punto de no retorno. Saber si estaba a punto de firmar un cheque de por vida para criar al hijo de otro hombre. El miedo se había ido, reemplazado por la fría necesidad de certeza. Mientras tanto, la farsa en casa continuaba escalando. Eliana insistió en preparar el cuarto del bebé. He estado viendo ideas de decoración, me dijo una noche. Creo que deberíamos contratar a alguien para pintar. Lo haré yo, respondí sin pensarlo 2 veces. Un sábado, vacié la habitación de invitados, cubrí el suelo con plástico y abrí una lata de pintura azul suave. Trazo tras trazo, el color beige original desapareció. Instalé la cuna, armé los estantes y colgué las pequeñas cortinas que ella eligió. Cualquiera que me hubiera visto, habría visto a un padre preparando un nido. Yo veía otra cosa, evidencia A. Cada pincelada demostraba mi buena fe.
que yo había aceptado el embarazo y había actuado en consecuencia hasta el final. Eliana se paró en el umbral, tomando fotos con su teléfono. «No puedo esperar a conocer a nuestro pequeño», comentó. Más tarde subió las imágenes a redes sociales. Yo miré la habitación terminada y solo pensaba, estoy construyendo la escena del crimen. Días después, volví a casa y encontré la casa inusualmente silenciosa. Sin televisión, sin música y sin Sofía. Encontré a Eliana en la habitación del bebé, sentada en el suelo, llorando. Tenía las rodillas recogidas y el rímel corrido. Me senté a su lado. «¿Qué sucede?», pregunté, manteniendo mi tono suave y paternal. «Soy una persona terrible, Ricardo», susurró. «He sido distante, he sido injusta, y tú has sido tan bueno últimamente. No te merezco. Quiero ser mejor por ti, por el bebé». Mi corazón se aceleró por un momento. ¿Sería este el momento de la verdad? ¿Reconocerá a Jacinto? No. Fue solo una confesión superficial, envuelta en la culpa del embarazo. Culpabilidad vaga, sin hechos concretos, sin honestidad, pura manipulación emocional. La abracé y dije las palabras que ella necesitaba escuchar, aunque me costaban un esfuerzo inhumano. Todos pasamos por momentos difíciles. Vamos a superarlo juntos. Me sentí vacío, decepcionado. La culpa sin verdad sigue siendo una actuación. Una noche, cuando Eliana había salido con sus amigas, otra historia, otro atuendo, la misma hora de regreso, estaba yo en la cocina poniendo los platos en el lavavajillas. Oí pasos suaves. Sofía entró, con su sudadera, su cabello despeinado. Tenía esa mirada seria que me indicaba que algo le pesaba. «Papá», dijo apoyándose en la encimera, «¿puedo preguntarte algo personal?» «Siempre», respondí. Ella dudó, luego se lanzó. «¿Estás realmente feliz por el bebé? Pero de verdad, de verdad». No le mentí. Ella era inteligente y sensible. «Es complicado, hija», dije lentamente. «Hemos tenido un momento difícil, pero pase lo que pase, tú eres mi prioridad. Eso no cambiará jamás». Ella me miró fijamente, escrutando mi rostro como una abogada en la sala de audiencias. Luego asintió una sola vez, una aceptación silenciosa. «Está bien», dijo. «Solo quería que lo supieras. Lo que sea que estés planeando, estoy de tu lado». Ese golpe de confianza de mi hija me afectó más que cualquier traición de Eliana. No le di detalles. No la cargué con los problemas de adultos, pero su apoyo, su lealtad no solicitada, me reafirmó en mi camino. Por primera vez, no estaba solo en esta batalla. A la semana siguiente, recibí una nueva comunicación de Olivia, un breve texto. «Actualización, llámame». Hablamos esa tarde. Su voz, como siempre, profesional y desprovista de emoción. «Tu amigo Jacinto Mercer», comenzó. «Solicitó un traslado. Está en California, otra sucursal de Toro Loco». Luego me envió las fotos por correo electrónico. Jacinto en una playa, sonriendo, con el brazo alrededor de otra mujer. En primer plano, en el dedo de ella, brillaba un anillo de compromiso. Se había ido. Había escapado de la calamidad que ayudó a crear, dejándola en mi casa, en el vientre de mi esposa, con mi apellido en el horizonte. Los registros indican que se fue unas 3 semanas después de que los mensajes de texto desaparecieran, explicó Olivia. Todo encaja. Sentí una ira fría y controlada. No la que te hace gritar, sino la que te hace planificar. «Él pagará la manutención», le dije a Olivia. «No por el dinero, sino porque las consecuencias son importantes. Nadie destruye una familia y se va feliz a la playa». El día que me llegó el sobre de confirmación de envío del laboratorio, el kit de paternidad ya estaba en camino. Me quedé en el asiento de mi oficina, mirando el número de seguimiento en la pantalla. Sabía que una vez que el paquete fuera procesado, no habría vuelta atrás. Estaba a 3 semanas de la fecha de parto, y la cuenta regresiva era lo único real en mi vida. Una noche, en la oscuridad de la habitación, Eliana me despertó.
Estaba inquieta. ¿Tienes miedo?, me preguntó en un susurro mientras ambos mirábamos el techo. De empezar de nuevo, los pañales, las noches sin dormir, el dinero. No tuve que fingir la respuesta. Aterrado, dije. Ella lo tomó como un miedo normal de padre. Puso mi mano sobre su vientre, uniéndola a la suya. Ella creía que éramos un frente unido, aterrorizados juntos por el futuro. Yo solo contaba en mi cabeza 3 semanas. Después de eso dejaríamos de pretender. A las 2 de la mañana, Eliana me despertó con un apretón en el hombro. «Ricardo», dijo con voz tensa, «es hora». El trayecto al hospital presbiteriano se sintió irreal. Las calles de Medellín estaban desiertas, las luces de los semáforos cambiaban sin tráfico. El aliento agitado de Eliana a mi lado, cronometrando las contracciones en su teléfono, era el único sonido que rompía el silencio. Mis manos se aferraban al volante, manteniendo una velocidad constante, exactamente el límite. Era lo único bajo mi control. Un pensamiento se repetía obsesivamente en mi cabeza. Esto será el último acto que compartiremos como pareja. En el hospital, las puertas automáticas se abrieron y la realidad se aceleró. Sillas de ruedas, enfermeras apresuradas, formularios, pulseras de identificación. Me dejaron parado en la sala de partos, un observador en mi propia desgracia. Eliana apretaba mi mano con una fuerza brutal con cada contracción. Monitores pitaban, alguien daba órdenes. El caos era total. «Una vez más, Eliana. Ya casi está», decía la doctora. Yo miraba el monitor, la curva ascendente y descendente del esfuerzo. Luego un último empujón, un grito agudo y el sonido penetrante de un recién nacido llenó la sala. 7 libras, 3 onzas, anunció una enfermera. Cortaron el cordón umbilical y me entregaron las tijeras. Lo hice, sintiendo mis dedos entumecidos. Fue un acto mecánico, sin misticismo. Instantes después, pusieron al niño en mis brazos, rojo, ruidoso, minúsculo. «Míralo», dijo una enfermera sonriendo. «Se parece tanto a ti». No era cierto. No se parecía en nada a mí. Pero asentí, permitiendo que la mentira siguiera su curso. Estaba allí, sosteniendo a un niño que llevaba mi pulsera, mi apellido en potencia, sabiendo en lo más profundo que no compartía mi sangre. Una vez que el alboroto del parto se calmó, la planta se sumió en una paz relativa. Eliana estaba sedada, exhausta. El bebé Daniel dormía en la guardería bajo luces tenues, alineado con otros recién nacidos. Me quité mi abrigo, saqué el kit de ADN y caminé por el pasillo. Cada paso me parecía una transgresión monumental. «¿Me permite unos minutos con mi hijo?», le pregunté a la enfermera de la guardería. Ella sonrió, sin sospechas. Un minuto después, estaba solo con Daniel. Él estaba envuelto, haciendo esos pequeños ruidos de recién nacido. Abrí el kit, desprendí el envoltorio estéril del hisopo. Mi corazón latía desbocado. 5 segundos. Eso fue todo. Un hisopado suave y rápido en el interior de su mejilla. 5 segundos que pesaron más que el resto de mi vida. Sellé la muestra, la etiqueté con precisión y la metí en el bolsillo interior de mi chaqueta. Le susurré al pequeño: «Lo siento, muchacho. Nada de esto es tu culpa». No había vuelta atrás. Esa misma mañana, en mi camino a casa para ducharme, envié el paquete por correo urgente, pagando un extra por la velocidad. Luego, volví al hospital para retomar mi papel. Sostuve a Daniel para las fotos, envié mensajes a nuestras familias, agradecí las felicitaciones. Actué como un padre exultante. Por dentro, solo esperaba el veredicto. Al día siguiente, me senté solo en la cafetería del hospital. El café se había enfriado. Mi teléfono vibró. Una notificación de correo electrónico. Asunto: resultados de la prueba disponibles. No lo abrí de inmediato. Me quedé mirando esas 3 palabras, sintiendo el pulso en la garganta. Sabía que, una vez que pulsara esa notificación,
No habría más incertidumbre, solo matemáticas frías. Sería un porcentaje, un sí o un no. El fin de la historia que me había contado durante 16 años. Tomé una respiración profunda, desbloqueé el teléfono y pulsé el correo. Ahí estaba, en blanco y negro, sin posibilidad de error. Probabilidad de paternidad, 0%. Lo leí 1, 2, 3 veces, buscando alguna nota a pie de página, una cláusula de error. No había nada. No grité, ni lloré, ni rompí nada. Sentí una quietud extraña y pesada, una certeza glacial. No estaba loco, no era paranoico. Mi instinto había sido correcto. No es mi hijo. Reenvié el resultado a Miguel, luego a mi correo de respaldo, luego a la carpeta cifrada que contenía todas las otras pruebas. 3 bóvedas digitales asegurando el momento exacto en que mi matrimonio moría oficialmente. Me levanté, tiré el café frío y me dirigí al ascensor que me llevaría de vuelta a la habitación de Eliana. Ahora se acabó, me dije en voz baja. Lo que viniera después ya no se trataba de adivinar o de sospechar. Los números habían hablado. Cuando entré en la habitación, Eliana estaba recostada, con el bebé dormido en sus brazos. Su madre, mi suegra, estaba en la esquina con el teléfono. «Aquí estás», dijo mi suegra. Nos preguntábamos dónde había sido. «Necesito hablar con Eliana a solas», dije. Mi voz era firme, incluso demasiado tranquila. Mi suegra frunció el ceño, pero se levantó. «Voy por un café», murmuró saliendo y cerrando la puerta. Acerqué la silla a la cama y me senté. «Tengo algo que mostrarte», le dije sacando mi teléfono. La sonrisa de Eliana se congeló. «¿Qué pasa? ¿Estás bien?» Abrí el correo electrónico y giré la pantalla hacia ella. Ella leyó la primera línea y se detuvo. El color desapareció de su rostro. «Probabilidad de paternidad, 0%, leyó en un susurro. Esto tiene que estar mal», tartamudeó. «Esas pruebas no son precisas, ¿verdad? Se equivocan. Ellos...» «No se equivocan», dije. «Lo revisaron 2 veces». Por primera vez en mucho tiempo, no hubo historia, no hubo maniobra que pudiera cubrir lo que ambos sabíamos. Eliana siguió mirando la pantalla. Luego sus ojos se clavaron en los míos, salvajes y húmedos. «Estás haciendo esto porque estás enfadado», dijo. «Quieres herirme, quieres castigarme». Negué con la cabeza. «No, Eliana, hice esto porque no hemos tenido intimidad en meses, y yo sé más». Ella abrió la boca, lista para una nueva defensa. Fue entonces cuando decidí poner fin a la farsa. «Sé de las llamadas», dije, «los mensajes, el hotel, Toro Loco, y sé de Jacinto Mercer». Fue como si la hubiera golpeado. Sus dedos se apretaron alrededor del bebé. «¿Cómo lo sabes?», susurró. La frase se ahogó en su garganta. Miré a Daniel y luego volví a mirarla. «Este bebé pertenece a Jacinto Mercer y a ti», dije, «no a mí». La súplica reemplazó el enfado. «Ricardo, por favor, tenemos un hijo. No puedes irte, somos una familia». Una dureza se instaló en mi interior. «No», dije, «tenemos una hija, y eso es todo. Los documentos de divorcio ya están presentados, Eliana. Te los entregarán mañana». Ella me miró sin comprender. «¿Me estás pidiendo el divorcio aquí? Ahora?» «Tú destruiste este matrimonio mucho antes de entrar en esta habitación de hospital», respondí. «Solo que finalmente te quedaste sin lugares para esconderlo». Me levanté. Miré a Eliana una última vez. «Espero que seas la madre que Daniel necesita», dije, «sin mí». Giré hacia la puerta. Cuando salí al pasillo, mi suegra regresaba con un vaso de cartón. Me miró, lista para preguntar, pero simplemente la pasé. La historia que Eliana le contara sería su problema. El ascensor tardó una eternidad en bajar. Salí al aire frío y cortante de Medellín. En el estacionamiento mi coche estaba en marcha. Sofía me esperaba en el asiento del pasajero, con una pequeña maleta a sus pies. «Lista». «¿Ya se terminó?», preguntó. «Se terminó», dije. Ella asintió. «Vámonos a casa».
y por primera vez en años supe que casa era simplemente donde estuviéramos los dos. 3 meses más tarde, el divorcio era un hecho consumado. Las audiencias tuvieron lugar en una sala de paredes neutras y luces fluorescentes, con un juez que había presenciado esta misma ruina familiar miles de veces. Los documentos se firmaron, las órdenes se leyeron. El matrimonio de Ricardo y Eliana Encinas quedó oficialmente anulado. Eliana se vio obligada a regresar a casa de sus padres. Después de 12 años fuera del mercado laboral, la búsqueda de empleo era ardua y humillante. Las noticias que me llegaban a través de terceros indicaban que su transición a la vida de soltera con un recién nacido no estaba siendo nada fácil. Jacinto Mercer tampoco salió indemne. Miguel Rosales, fiel a su promesa, presionó con firmeza el ángulo de la paternidad. Una prueba de ADN independiente y ordenada por la Corte confirmó los resultados de mi test privado. La Corte de Medellín emitió una orden clara. Jacinto debía pagar la manutención infantil. Intentó luchar, alegando desconocimiento de la situación civil de Eliana y distancia geográfica, pero perdió. Nadie rompe una familia y se retira a la playa sin asumir las consecuencias financieras. No importaba cuánto dinero ganara. Ahora tenía una obligación legal que lo ataría a su pasado en Colombia. El relato que circuló en mi antiguo círculo social no fue el de la verdad. Para muchos, yo era el villano, el esposo frío que abandonó a su mujer justo después de dar a luz, el hombre sin corazón. Permití que hablaran. La gente prefiere creer la historia que les resulta más sencilla, la que les permite seguir cómodos. Yo tenía la certeza, tenía los documentos, las pruebas de ADN, las líneas de tiempo, y más importante que cualquier evidencia, había conservado mi respeto por mí mismo. Vendí la casa grande en el poblado. Había demasiados ecos de mentiras incrustados en sus muros. Sofía y yo nos mudamos a un apartamento más pequeño, cerca de su colegio. 2 habitaciones, 1 baño y medio. Suficiente. No había lujos, pero había honestidad. Construimos una nueva rutina desde cero. Yo cocinaba más. Nada elaborado, solo pasta, pollo y tacos los martes. Cenábamos en la mesa sin pantallas y hablábamos de su día. Después de cenar, a veces ella hacía la tarea en la barra de la cocina mientras yo revisaba mis correos. Empecé a notar cosas que se me habían escapado durante años de distanciamiento. La forma en que su cerebro funcionaba rápido cuando explicabas un proyecto escolar. Su risa sin filtros. Sus notas mejoraron. La tensión en sus hombros se relajó. El apartamento era tranquilo, pero no era el silencio pesado y opresivo de antes. Era una paz suave y genuina. Una noche me sorprendí sentado en el sofá, escuchando el silencio, y me di cuenta de que ya no estaba esperando una discusión, un portazo o una nueva mentira. Vida más pequeña, vida mejor. Por primera vez en años, nuestro hogar se sentía auténtico. El día en que se finalizó oficialmente el papeleo del divorcio, recogí a Sofía del colegio. ¿A dónde vamos?, preguntó ella. Ya verás, respondí. Conduje hasta la Tavola Rústica, el mismo restaurante italiano donde Eliana y yo habíamos celebrado aquel falso nuevo comienzo. Me senté con mi hija en la misma mesa. Era un cierre apropiado. Pedimos lo que realmente nos gustaba, sin fingir gustos ni monitorear el estado de ánimo de nadie. Solo buena comida y ese tipo de silencio confortable que no necesita ser llenado. Cuando llegaron las bebidas, agua con gas para ella, una copa de tinto para mí, levanté mi vaso. Por los nuevos comienzos, dije. Sofía sonrió, levantó su vaso y chocó suavemente con el mío. Por la verdad, dijo ella, y por no permitir que la gente nos trate como idiotas. Me reí. Una risa que venía de un lugar limpio, sin amargura. En ese instante asimilé todo. Todo el dolor, toda la ruina, y todavía estábamos allí, en pie. Y esta vez, el nuevo comienzo era innegable. Si has llegado hasta aquí, ya sabes una cosa.
La traición duele profundamente. Pero hay algo peor que ser engañado: renunciar lentamente a tu dignidad y a tu paz mental solo para mantener la ilusión de una familia intacta. Marcharse no fue fácil. Fue sucio, costoso y rompió cosas que me hubiera gustado conservar. Pero alejarse de una mentira no es cobardía. A veces es el acto más valiente que un hombre puede llevar a cabo. No hice esto solo por mí. Lo hice para que mi hija pudiera ver lo que sucede cuando alguien dice ya basta y lo cumple. Para que crezca sabiendo que un amor sin respeto no es un amor que valga la pena mantener. Se puede sobrevivir a la traición. Lo que no se puede sobrevivir sin perderse uno mismo es mentirse a sí mismo para siempre. Si esto te ha tocado una fibra, quédate. No estás solo tratando de escapar de una mentira. La verdad puede destruir tu vida anterior, pero es la única manera de construir una vida real.